Ese día, la niebla era un velo espeso que abrazaba la sierra. No perdonaba ninguna curva, ninguna alma. Yo estaba al mando de mi Kenworth azul, un gigante que, aunque acostumbrado, sentía el frío y la humedad cortando el aire, mientras yo cortaba las carreteras serpenteantes entre lo que podríamos llamar Puebla, con sus picos helados y el calor más templado de Veracruz. La visibilidad era baja. Los faros del camión apenas atravesaban la cortina blanca y el olor del rocío se mezclaba con el diésel, un perfume familiar, la banda sonora de mi vida. Llevaba una carga de productos industriales, pesada, pero sin urgencia, un viaje rutinario que hasta entonces no prometía nada más que kilómetros y la soledad habitual de la cabina, pero justo después de una curva cerrada, de esas que nos hacen sentir que el camión casi se va de lado, la vi en medio de la nada, bajo ese manto de niebla, una mujer hermosa parada sola, justo en la orilla de la carretera desierta. No había auto, no había casa, no había nada más que el asfalto mojado y los pinos y encinos imponentes. Parecía haber surgido de la bruma, una aparición en medio de la neblina, y yo ahí con millones en mercancía. Un valor que me hacía sentir la responsabilidad pesar en los hombros dentro de mi camión completamente solo. Y si mi mujer, Remedios, se entera, fue el primer pensamiento que me golpeó como un rayo. Eso podría destruir no solo mi trabajo, sino los años de confianza, el hogar que construimos en Tlaxcala, el amor que yo valoraba por encima de todo. De repente, la tranquilidad de la cabina se convirtió en un escenario para un dilema existencial. Sentí un frío en el estómago, la garganta seca. La decisión que necesitaba tomar ahí en ese instante parecía ser la más arriesgada de toda mi vida. ¿Qué hace una mujer aquí sola a esta hora, en este fin del mundo? ¿Paro o sigo adelante y cargo con esa culpa, esa duda, esa omisión para siempre? El miedo de una trampa era real, una táctica antigua de las carreteras serranas, pero la imagen de ella, tan vulnerable, tan fuera de lugar, me carcomía. En la incertidumbre miré por el retrovisor. Respiré profundo, sintiendo el aire helado llenar mis pulmones y en un susurro casi inaudible, que solo el ruido del motor ahogaba, hablé. Santo Cristóbal, mi protector, si estoy haciendo una tontería, mándame una señal clara, un rayo, un animal en la pista. Pero si es para ayudar, quédate conmigo, guíame, ampárame. Aún con el sudor frío escurriendo por la frente, aún con ese nudo en el estómago que parecía una advertencia de peligro, decidí parar. Prendí las intermitentes, la luz amarilla pulsando como un corazón nervioso. Orillé el camión con cuidado en el acotamiento de grava, las llantas levantando pequeños juncos mojados. La mujer se acercó tranquila, sin mostrar temor, lo que por sí solo era extraño. Cargaba una bolsa de lona simple en el hombro y una chamarra de mezclilla desteñida. No parecía estar herida ni desesperada. Subió al camión con una ligereza inesperada. Abrió la puerta con delicadeza y antes de sentarse me miró a los ojos. Su mirada era directa, intensa, y había algo en ella que no pude descifrar de inmediato. «Buenas noches. Muchas gracias por parar. Que Dios te bendiga», dijo la voz suave y controlada. Suave, y se sentó en el asiento del copiloto. Se acomodó el cinturón de seguridad con un movimiento preciso y se quedó mirando al frente, hacia la carretera que se extendía bajo la luz fuerte de los faros, tragada por la niebla. Todo en ella era muy educado, muy correcto, rayando en lo frío. Esa cortesía excesiva en medio de la nada me dejó aún más desconfiado. «De nada», respondí, tratando de disimular la inquietud en mi voz. «¿Está todo bien, señora?» Ella sonrió, un gesto amable, pero que no llegó a los ojos. «Sí, mucho mejor ahora. Gracias». El silencio regresó, pero ahora no era el mismo de antes. Había algo más en el aire, una tensión sutil. No era solo la forma de hablar de ella, era el control, la precisión, el tono de voz calmado, las palabras exactas, como si cada gesto, cada frase hubiera sido ensayada, y lo peor era cómo observaba la cabina, discretamente, sin prisa, pero con una atención milimétrica. El GPS, el tablero, el rastreador satelital,
todo como si supiera exactamente para qué servía cada botón, cada lucecita, hacia dónde iba y qué cargaba. ¿Hacia dónde va, señora?, pregunté, tratando de nuevo de romper ese hielo que comenzaba a sofocarme. «Hacia dónde vayas tú», respondió, y tuve que tragar saliva sintiendo la saliva espesa raspar la garganta. Eso ya no era normal. Mi mente se aceleró buscando explicaciones, pero tampoco podía simplemente mandarla bajar ahí en medio de la nada, bajo la niebla y el frío, con kilómetros de sierra por todos lados. Entonces seguí manejando, el volante firme en mis manos sudadas, tratando de no mirar el reloj, tratando de no pensar en remedios y en lo que diría si supiera que estaba llevando a una mujer desconocida en la cabina a esas horas de la madrugada. Con cada kilómetro, la cabina se hacía más pequeña, el aire más denso y el silencio. Antes mi amigo, ahora era un enemigo lleno de una sensación creciente de amenaza. Pasaron unos 40 minutos de un silencio que parecía estirar el tiempo, y entonces ella habló. Su voz, calmada, cortó el aire sofocante de la cabina. ¿Alguna vez has pensado en cambiar de vida, Evaristo? Me paralicé no solo por la pregunta que me golpeó como un puñetazo en el estómago, sino por la forma como sabía mi nombre, dónde y cómo pudo haberlo descubierto. Mi cabeza giró, las teorías mezclándose con el sudor que ahora escurría frío por mis sienes. Volteé la cabeza tenso, mis ojos fijos en ella. «¿Cómo sabe mi nombre, señora?», pregunté, la voz más ronca de lo que esperaba. Ella solo sonrió, un gesto ligero, casi burlón, que hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. «Sé muchas cosas sobre ti», respondió con una tranquilidad que me heló los huesos. Quise parar el camión ahí mismo, en la orilla de la carretera, en medio de la neblina, en la cima de esa sierra, abrir la puerta y mandarla bajar. Pero una fuerza que no sabía si era miedo, curiosidad o una extraña parálisis me contuvo. Ella, sin mostrar la menor prisa, abrió la bolsa, sacó un sobre grueso, un paquetón de dinero que parecía saltar hacia afuera, y lo puso frente a mí sobre el tablero del camión. Los faros del Kenworth apenas atravesaban la niebla al frente, pero la luz del tablero iluminaba el sobre, revelando los bordes de los billetes verdes y azules con un brillo peligroso. «¿Qué es esto?», pregunté, la voz casi inaudible, mi garganta seca. «¿Lo suficiente para que dejes estos camiones?», respondió con una voz tan serena que parecía contrastar con la gravedad de la situación. Podía sentir el olor del papel moneda, un aroma denso de promesa y peligro. No era poco dinero. «¿Cuánto hay ahí?», me arriesgué sintiendo que mis manos sudaban en el volante. «2 millones de pesos en efectivo, Evaristo». Mis manos sudaban, no entendía nada. O para ser sincero, entendía, pero me negaba a aceptar la dimensión de aquello. Mi cuerpo estaba tenso, cada músculo en alerta. Ella continuó, la voz sin ninguna alteración, como si estuviera leyendo un manual de instrucciones. «En 30 minutos vas a parar el camión. Vas a fingir que se descompuso. Vas a apagar el rastreador. Te vas a orillas en el acotamiento. Y esperar. Después le hablas a tu jefe, don Hermenegildo, y le dices que fuiste víctima de un asalto. La carga desaparece y tú regresas a casa como una víctima, con la conciencia limpia y los bolsillos llenos». La miré de nuevo. No era una broma, ni una alucinación causada por el cansancio de la carretera. Sus ojos no mentían. Eran fríos, calculadores, pero completamente convencidos. «¿Y por qué yo?», pregunté tratando de ganar tiempo, tratando de entender la lógica detrás de esa pesadilla. «Porque pareces confiable, y los confiables son los más fáciles de tentar, Evaristo». Fue ahí cuando cayó la ficha por completo. Aquello no era un simple aventón, era una emboscada, una red meticulosamente tejida para atrapar a un hombre honesto. Pero lo peor es que aún no había terminado. Seguí manejando. El sobremaldito seguía ahí en el tablero, como una bomba a punto de explotar mi vida. 2 millones de pesos. Una cantidad que nunca había visto junta en la vida y que sinceramente nunca pensé que vería. En mi mente, flashes de una vida sin deudas, un futuro donde Remedios no necesitaría preocuparse por las cuentas del mes,
donde mis hijos tendrían todo lo que yo no tuve, pero también estaba la voz de mi esposa en mi cabeza, la risa de mis hijos, la imagen de mi hogar en la pequeña ciudad de Tlaxcala y algo más. Esa sensación en el pecho, una punzada de náusea, esa molestia en la garganta, como si supiera que si decía que sí, no habría vuelta atrás. Sería un camino sin retorno, una mancha indeleble en mi alma. Ella notó mi vacilación, el silencio pesado que se había instalado. «No estás diciendo nada», comentó con un tono de ligera impaciencia. «Estoy digiriendo», respondí, la voz casi un susurro. «¿Digiriendo qué, Evaristo? ¿La oferta o el miedo?» No respondí. Ella insistió con una suavidad que rayaba en la crueldad. «Nadie se va a enterar, Evaristo. Te lo juro. Esto está todo armado, limpio, preciso. Yo solo soy el contacto. Ni siquiera soy quien recoge la carga. Y si algo sale mal, no va a salir mal. Llevamos meses haciendo esto. Nunca ha fallado. Y podrías salir con mucho más que solo este sobre si haces las cosas bien». Miré de nuevo el sobre. La promesa de una vida diferente. Podía sentir el olor del dinero, literalmente. Y por un instante, la tentación fue casi abrumadora. Y fue cuando comencé a imaginar el terreno que quería comprar en Tepoztlán para construir una casa de campo con un huerto. La camioneta nueva para Remedios, para que no tuviera que tomar más camiones. Una vida sin deudas, sin turnos eternos, sin el miedo de que la empresa quebrara, sin seguir siendo el chofer de confianza que todos usan, pero a quien nadie asciende. Ella me miró de nuevo, sus ojos fijos en los míos, como si pudiera leer mis pensamientos. «¿Sabes qué va a pasar si sigues diciendo que no, Evaristo? Nada. Vas a seguir igual, años manejando por esta carretera hasta que un día choques el camión en la niebla, te enfermes o simplemente seas reemplazado por uno más joven y fuerte. Y ahí se va a acabar todo. Tus sueños, tus planes, tu vida, nada». «Prefiero eso», murmuré, la voz temblando, pero con una convicción que me sorprendió. «Prefiero lo poco que tengo. Prefiero dormir con la conciencia tranquila». Ella suspiró, un sonido casi inaudible, como si fuera un caso perdido, un tonto atrapado en valores anticuados. «¿Sabes qué pienso, Evaristo?» «No, pero me lo vas a decir de todas formas», dije, sintiendo que la rabia comenzaba a mezclarse con el miedo. «Que te enseñaron a conformarte. Te dijeron que ser bueno es suficiente, que la honestidad es premiada, pero no es verdad». En ese momento me harté. Una chispa se encendió dentro de mí, transformando el miedo en una rabia justa. Pisé el freno del camión, me orillé en el acotamiento despacio, el motor rugiendo bajo, respirando profundo para controlar la ola de emociones. Me volteé hacia ella, la voz firme y decidida. «Bájate». Ella me miró sorprendida, los ojos muy abiertos, como si no entendiera. «¿Qué? ¿Qué dijiste?» «Bájate, esta conversación se acabó». «Evaristo, no tienes idea de lo que estás haciendo. Estás desperdiciando la oportunidad de tu vida». «Sí tengo idea, tengo toda la idea. Estoy haciendo lo que poca gente hace. Decir no a una vida que no es mía y mantener la cabeza en su lugar, mi carácter intacto». Ella agarró el sobre como si aún pudiera convencerme, el dinero arrugado en las manos. Yo abrí la puerta. El viento frío de la sierra entró en la cabina llevándose consigo parte de la tensión. «Bájate». Silencio. Solo el ruido de otros autos pasando a lo lejos, indiferentes al drama que se desarrollaba ahí. Al final, ella se bajó, dio un portazo que resonó en la bruma y se quedó ahí parada en la orilla de la carretera, mirándome mientras me alejaba. Creí que todo había terminado ahí, que la tentación había sido vencida, pero no sabía que ese era solo el comienzo del verdadero problema. Pasaron 2 días después de ese encuentro fatídico en la carretera y aún tenía la cabeza hirviendo. Dormía mal, con flashes perturbadores que mezclaban la oscuridad de la sierra con el brillo de los faros en la niebla y la sonrisa enigmática de esa mujer. Pensaba en ella, en la propuesta indecente, en lo que podría haber pasado si hubiera aceptado, pero sobre todo, pensaba si realmente había dejado todo atrás, si esa decisión había sido el final o apenas el preludio de algo mayor.
Entregué la carga en la central de Veracruz, todo en orden sin un rasguño. No le conté a nadie, ni a mi supervisor, Clemente, ni a mis compañeros de carretera, ni siquiera a mis remedios. No sabía si era miedo de ser juzgado, vergüenza de haber sido tentado, o simplemente la necesidad de procesar todo aquello solo. Y entonces pasó lo que menos esperaba. Apenas terminé de firmar los papeles de entrega en el almacén, mi celular sonó. Era la secretaria de don Hermenegildo, el dueño de la empresa. Don Hermenegildo quiere hablar contigo, Evaristo, en la oficina principal ahora. Nunca me llamaban ahí, nunca. Mi corazón se disparó, latiendo como un motor diésel descompuesto. Las manos me sudaron frío. Subí los escalones de la escalera de la sede. Cada escalón un peso. Toqué la puerta de madera maciza, la respiración atrapada en la garganta. «Puedes pasar», dijo una voz firme, pero que no reconocí de inmediato. Entré y ahí estaban. Don Hermenegildo sentado en la mesa de juntas con su postura imponente y junto a él, ella, la mujer de la carretera, pero no era la misma. La transformación era impresionante. Ya no tenía esa blusa desabrochada que usaba para llamar la atención, ni el maquillaje cargado, ni la voz misteriosa y seductora. Estaba impecablemente bien peinada, con un blazer gris bien cortado y una expresión profesional fría, como si nada hubiera pasado entre nosotros. Me helé las piernas temblando, mi mente trataba de procesar la escena, pero era como si el mundo se hubiera volteado de cabeza. «Evaristo, siéntate», dijo don Hermenegildo con un tono serio, pero que trataba de ser tranquilo. Me senté sin poder apartar la mirada de ella. «Esta es Esperanza, mi hija». La revelación me golpeó como un trueno en cielo azul. Me dieron ganas de reír, de parar e irme corriendo, de cuestionar si aquello era una obra de teatro, pero no pude. Estaba paralizado. «Lo que viviste hace 2 noches no fue un intento de robo», continuó don Hermenegildo, su voz ahora más grave. «Fue una prueba». No entendía nada. La confusión era abrumadora. Él notó mi perplejidad y explicó. «Hemos tenido pérdidas enormes por meses, Evaristo. Robos organizados, cargas que desaparecen misteriosamente, choferes que inventan asaltos para desviar mercancía, y ya no sabíamos en quién confiar dentro de nuestro propio equipo». Esperanza me miró directamente, sin un rastro de culpa, con una postura decidida. Entonces decidí probar a los choferes uno por uno, haciendo exactamente eso, pidiendo aventón y ofreciendo dinero en efectivo por una simulación de asalto. Tragué saliva, el sabor amargo del shock en la boca. No sabía si sentía vergüenza, rabia o una extraña lisonja. «La mayoría aceptó», dijo Esperanza sin rodeos, sus ojos pareciendo atravesar mi alma. Algunos vacilaron por un tiempo, algunos trataron de negociar, pero al final se vendieron, cayeron en la tentación. Don Hermenegildo asintió, los ojos cansados, pero con un brillo de esperanza renovada. «Pero tú, Evaristo, tú fuiste diferente. Dijiste que no, le gritaste que se bajara del camión y seguiste tu camino sin mirar atrás, aún con la fortuna ahí enfrente». No sabía qué decir. Las palabras simplemente no salían. La imagen de ese sobregordo, de esa sonrisa fría y de mi rechazo me regresaba con una claridad impresionante. «Por eso te llamamos», dijo don Hermenegildo, su voz ganando un tono más emocionado, «porque necesitamos gente como tú, gente que diga la verdad, que mantenga la línea, que honre sus principios, aunque nadie esté viendo, que haga lo correcto, aun cuando lo incorrecto parece más fácil y lucrativo». Esperanza cruzó los brazos y agregó, su voz aún profesional, pero con un toque de respeto genuino. «Lo que hiciste no fue solo negarte a cometer un crimen, fue demostrar quién eres, tu esencia, tu integridad. Cuando nadie está mirando, pasaste la prueba más difícil». Y entonces supe, la ficha cayó por completo. Todo había sido planeado desde el principio. La mujer, el dinero, la historia del asalto perfecto, todo un examen silencioso, una trampa para los que creen que pueden engañar al sistema y salir impunes. Y yo, sin saberlo, había pasado. Era el único que había resistido, pero aún faltaba una última cosa, una oferta,
una verdadera. Seguía ahí sentado, inmóvil frente a ellos, aún procesando toda la montaña rusa de emociones e información que acababan de darme. Una parte de mí aún sentía la molestia de la rabia por la manipulación, otra la aliviada satisfacción de haber actuado correctamente, pero lo que no esperaba era lo que vendría después. Don Hermenegildo se levantó de la silla, caminó hacia mí con calma, su mirada seria y firme, pero con un nuevo brillo. Puso una carpeta gruesa sobre la mesa y la abrió, revelando documentos y gráficos. Evaristo, estamos a punto de abrir una nueva división de logística en Guadalajara. Una operación grandiosa y estratégica, y necesitamos a alguien para dirigirla. Alguien en quien podamos confiar ciegamente. Alguien con tu carácter. Alguien como tú. Sentí que el tiempo se detuvo una vez más, pero ahora de una forma diferente, eufórica. ¿Dirigir? Pregunté casi sin voz, la palabra pareciendo extranjera en mi boca. Demostraste más que cualquier otro, Evaristo. Integridad, valor, lealtad y lo más valioso de todo. Hiciste eso cuando nadie te estaba observando. Tu actitud vale más que cualquier currículum o experiencia previa, dijo don Hermenegildo con una sonrisa casi imperceptible. Esperanza asintió, su mirada ahora libre de cualquier vestigio de disimulo. Fue idea mía hacer este tipo de prueba, confieso, pero no imaginaba que encontraríamos a alguien como tú. Fue una sorpresa, la mejor sorpresa que podríamos haber tenido. Mis manos temblaban y esta vez no era de miedo. Pensé en todos esos años en la carretera, las madrugadas frías de la sierra, las lluvias torrenciales, los cafés recalentados en gasolineras solitarias, la nostalgia de Remedios y de los niños, y sobre todo en las veces que me sentí invisible, apenas una pieza en el engranaje, un chofer reemplazable. Pero ese día, en ese momento exacto, todo cambió. Dueño de un futuro que jamás soñé, estaba siendo visto, valorado. Don Hermenegildo me miró con una nueva y genuina satisfacción. El puesto viene con un aumento de sueldo sustancial, beneficios completos para ti y tu familia, un vehículo de la empresa a tu disposición, y lo más importante de todo, tiempo. Tiempo para ti, para Remedios, para tus hijos, tiempo para vivir de verdad. Me quedé callado, no porque dudara de la oferta, sino porque no sabía cómo agradecer, cómo explicar que haber dicho no esa noche había sido lo más difícil y al mismo tiempo lo más importante que había hecho en toda mi vida. Que esa decisión solitaria y aterradora había sido la llave que abrió las puertas de un futuro que ni sabía que existía. ¿Y bien, Evaristo?, preguntó Esperanza con una sonrisa sincera ahora que iluminaba su rostro. ¿Aceptas? ¿Acepto?, respondí con los ojos llenos de lágrimas que no me importó disimular. Salí de esa oficina con algo que no cabía en una caja ni en una cuenta bancaria. Salí con dignidad, con la certeza inquebrantable de que hacer lo correcto, aunque nadie vea, aunque parezca una tontería para otros, siempre, siempre vale la pena. Y ahora cada vez que vuelvo a pasar por esa carretera en la sierra, miro hacia el acotamiento envuelto en niebla. No me acuerdo del dinero ni de la tentación, sino del momento exacto en que decidí seguir siendo yo, con mis valores, con mi conciencia. Porque al final del día, las decisiones que tomamos cuando nadie está mirando son las que definen quiénes somos de verdad. Y tú, si hubieras estado en mi lugar, ¿habrías tenido el valor de decir no?